Hola, muy buenos días, bienvenido a este panorama de noticias de Ahora Misiones. ¿Cómo estás? Buen lunes. Hoy es lunes 13 de octubre de 2025 y bueno, ya estamos listos para analizar juntos la información más relevante que nos llega desde distintas fuentes, claro, incluyendo los reportes de Ahora Misiones. Exacto. Y tenemos un día, la verdad, con noticias de mucho peso, Sí, bastante. tanto en lo económico, lo político a nivel nacional y también afuera, ¿no? En lo internacional y acá en la región. Tal cual. Vamos a meternos en algunos temas clave que están marcando la agenda hoy. Dale, yo creo que fundamental es el reciente acuerdo financiero entre el gobierno de Milei y Estados Unidos, ¿no? Ver qué implica eso, la relación con China que se tensa y cómo repercute acá adentro. Exacto. Y también la reforma laboral que se está impulsando. Hay casos judiciales que están haciendo mucho ruido, vamos a hablar de eso. Sí, sí, temas calientes. Además, vamos a mirar un poco hacia afuera, el alto del fuego en Gaza, que es tan frágil, Sí, ¿viste? muy frágil. Y tensiones en otros países de América Latina. Y por supuesto, no podemos dejar de lado las noticias de acá, de las provincias, algunas impacto y, atención, un hito histórico en el deporte mendocino. Ah, sí, algo de alegría. Y bueno, trataremos de entender no solo el qué pasa, sino por qué pasa, ¿no? El contexto. Esa es la idea. Y para arrancar, ¿qué te parece si compartimos una frase? Es de Robert Louis Stevenson. Dice, no hay deber que descuidemos tanto como el deber de ser felices. Qué buena frase. Para pensar, ¿no? En medio de tanta vorágine de información. Tal vez algo para tener ahí presente mientras navegamos todo esto. Totalmente. Bueno, comencemos entonces con lo más cercano, ¿te parece? Misiones. Dale. Hoy en Misiones tenemos un día lindo, ¿eh? Cálido, soleado. Las máximas van a andar por los 27 grados en zonas como Iguazú. La mínima, bueno, un poco más fresca en Apóstoles, 13 grados. Bien. ¿Y servicios? Día de pagos, ¿no? Sí, día importante de pagos de ANSES, la Administración Nacional de la Seguridad Social. Hoy cobran jubilados con haberes mínimos. Los DNI terminados en 3. Ajá. También la tarjeta Alimentar y Alimentar AU, los terminados en 2. El programa Hogar, los DNI terminados en 3. Bien. Liquidación SUAF, asignación familiar terminados en 2. Asignación por embarazo y Alimentar AUE terminados en 1. O sea, bastante movimiento. Sí, sí. Y becas Progresar, DNI 0 y 1. Prenatal y maternidad 2 y 3. Y bueno, las asignaciones de pago único y familiares, esas tienen plazo hasta el 10 de noviembre. Perfecto. Mucha gente pendiente de eso hoy. Muchísima. Y para los que andan en la ruta. Importante. ¿Cómo están las rutas misioneras? Mira, según los reportes, las nacionales principales, la 12, la 14, la 101, la 105, están transitables. Bien. Solo, bueno, el recordatorio de siempre, precaución, hay obras en la 105, así que hay que respetar la señalización, y tareas de mantenimiento, despeje de banquinas, limpieza de cunetas, en tramos de la 14 por Cerro Azul San José y en la 101 por Bernardo de Irigoyen. Lo normal, digamos, pero siempre atentos. Siempre atentos. Y hablando de rutas, salió un informe con consejos para conductores principiantes, ¿viste? Cositas básicas pero claves. A ver. Y lo típico, las 2 manos al volante, evitar distracciones, respetar límites, sobre todo en curvas o ciudades. El cinturón, obvio, todos. Mantener distancia, ceder el paso si dudás. Y bueno, si recién empezás, quizá evitar manejar con clima muy feo hasta tener más cancha. Consejos de oro nunca están de más. Nunca. Bueno, dejamos Misiones y nos metemos de lleno, ahora sí, en el tema que domina todo. El acuerdo financiero con Estados Unidos. El gran tema del día, sin duda. Justo antes de las elecciones del 26 de octubre, el gobierno de Javier Milei anuncia lo llaman salvataje, ¿no? De 20,000 millones de dólares vía un swap con Estados Unidos. Swap de monedas. ¿Qué significa esto exactamente? Para que se entienda fácil. Básicamente es como un intercambio. Un acuerdo entre los bancos centrales, el nuestro y el de Estados Unidos, para prestarse monedas. Argentina recibiría dólares del Tesoro yanqui, Ajá. entregando pesos a cambio, con el compromiso, claro, de devolverlos, de revertir la operación en el futuro. ¿Y el objetivo? Frenar al dólar, ¿no? El objetivo declarado, sí, es usar esos dólares para intervenir en el mercado, en los paralelos, y tratar de calmar la escalada, que genera muchísima inestabilidad. Mucha. Ahora, acá se pone picante la cosa.
porque el secretario del Tesoro de EU, un tal Scott Bessent, salió con declaraciones bastante directas. Sí, fue muy claro. Dijo que no lo ve como un rescate, sino como una operación financiera ventajosa para Estados Unidos. Usó la frase comprar barato y vender caro. O sea, Negocio para ellos. clarito. Y además, tiró una bomba geopolítica. Afirmó que el presidente Milei tiene el compromiso de sacar a China a la Argentina. Durísimo. ¡Wow! Tremendo. ¿Y China qué dijo? Y la respuesta de Beijing fue inmediata y muy crítica. Acusaron a Estados Unidos de tener una mentalidad arraigada en los tiempos de la Guerra Fría, de intervencionismo, y recalcaron esa frase que usan siempre: América Latina y el Caribe no es el patio trasero de nadie. ¡Uf, qué tensión! Queda clarísimo cómo Argentina se mete en esa pelea de gigantes. Totalmente, en el medio de esa disputa. Mientras tanto, Milei celebra esto como un factor de estabilidad. Y de hecho, hoy mismo, lunes, está viajando a Washington. Sí, se va para allá y mañana tiene una reunión clave con Donald Trump. Con quien viaja una comitiva importante, ¿no? Sí, va con figuras centrales. Su hermana Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el presidente del Banco Central Santiago Bausili, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el vocero Adorni, Wertheim Oxenford, gente de peso. Se esperan anuncios, me imagino, de comercio, inversión. Sí, el embajador de EU acá, Lamelas, ya anticipó que se vienen nuevas y emocionantes oportunidades. Veremos qué se concreta. Y hablando de economía, Caputo, el ministro, ¿qué dijo de la dolarización? Porque era la gran promesa de Milei. Bueno, dijo que está descartada por ahora. La mantiene como una alternativa futura, pero por ahora no. Y ratificó que después de las elecciones se mantiene el esquema actual de tipo de cambio flotante administrado. O sea, van a seguir interviniendo en el mercado. Exactamente. No es una liberación total del cepo ni nada de eso por ahora. Pero este acuerdo, este swap, no todos lo ven con buenos ojos acá, ¿no? Para nada. Desde la oposición, por ejemplo, Itai Hackman, de Unión por la Patria, lo calificó como una medida desesperada. Dijo que es una pistola en la cabeza. Cree que puede aumentar la fragilidad financiera a largo plazo. Complicado. Y Ricardo Alfonsín, de Proyecto Sur, también advirtió que puede ser un remedio peor que la enfermedad. Sugiere que esto implica ceder control económico y, sobre todo, alinearse geopolíticamente de una forma que puede ser riesgosa. Es un debate clave, ¿no? El costo-beneficio de esta ayuda en un momento tan delicado. Crucial. Y esto se conecta, me parece, con la otra gran iniciativa fuerte del gobierno, la reforma laboral. Sí, otro tema que genera muchísima discusión. Se habla de una reforma general del régimen laboral. Según Milei, para modernizar estructuras viejas de más de 70 años. Exacto. La idea de modernizar. ¿Y cuáles son los puntos que más suenan? ¿Qué es lo que se discute? Bueno, se habla mucho de implementar un banco de horas. ¿Qué sería esto? Permitiría compensar horas extra trabajadas en picos de laburo con tiempo libre después, sin necesariamente pagar esas horas con el recargo habitual. Ah, ok. ¿Y qué más? También la posibilidad de pactar salarios en moneda nacional o extranjera. Y buscar reducir, dicen ellos, la litigiosidad laboral. O sea, facilitar quizá los despidos o bajar las indemnizaciones, hacer que haya menos juicios. Claro. Y las críticas, me imagino, ya están llegando. ¿Y cómo? Desde los sindicatos y la oposición, por supuesto. Jorge Tayana, de Fuerza Patria, por ejemplo, lo calificó directo como una quita de derechos. Dice que busca debilitar las condiciones de trabajo y profundizar la precarización. Uf, esto va a ser un campo de batalla legislativo y social importante, ¿eh? Seguramente. Va a traer cola. Y este clima político, que ya está tenso, se alimenta también con novedades en el frente judicial y electoral. Pasan cosas ahí también. ¿Cómo qué? Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, hubo un fallo de la Cámara Nacional Electoral que dio vuelta a una decisión anterior sobre paridad de género en la lista de La Libertad Avanza, el partido de Milei. ¿Y entonces? Entonces, finalmente, Diego Santilli va a ocupar el lugar que dejó José Luis Espert en la lista de diputados, y no Karen Reichardt, que era la mujer que seguía. Ah, mira. Y eso generó críticas, me imagino. Sí, claro. Por ejemplo, Miriam Bregman, del Frente de Izquierda, lo ve como un retroceso en la representación de las mujeres.
Y además generó un problema práctico tremendo. Se tienen que reimprimir las boletas ahora. Faltan pocos días para la elección. Exacto. Hay dudas sobre si se llega, si da el tiempo, la plata. Es un lío logístico y presupuestario. Un tema más en el medio del proceso electoral. Y hay más. Hay denuncias cruzadas. La misma Bregman denunció en la Justicia Electoral de Capital Federal presuntos vínculos de Patricia Bullrich y otros dirigentes de la Libertad Avanza con una empresaria que aportó a la campaña, Alejandra Bada Vázquez, y la vincula con un financista que estaría ligado al narcotráfico, un tal Fred Machado. Fred Machado, ese nombre me suena. Sí, resuena, porque hace poco hubo allanamientos en propiedades del diputado Espert justamente por sus supuestos vínculos con este Machado. Ah, es verdad. Qué complicado todo. Sí. Incluso el jefe de gabinete, Guillermo Francos, tuvo que salir a hablar. Admitió que Espert cometió muchos errores y nos dañó, dijo, aunque después le ratificó la confianza del presidente. Pero bueno, son situaciones que ensucian el clima antes de votar. Sin duda. Y no nos olvidemos de la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS. Cierto. Hubo 25 nuevos allanamientos ordenados por el juez Casanello. Y lo que mencionan algunas fuentes es que se investiga la posible implicación de gente muy cercana al presidente. Se habla de su hermana, Karina Milei, y del presidente provisional del Senado, Eduardo Menem. Mucha tela para cortar en tribunales. Muchísima. Y para cerrar este bloque nacional, un tema que generó mucha polémica, más cultural, política si crees, la conmemoración del 12 de octubre. Sí, el famoso video del gobierno. Exacto. El gobierno nacional sacó un video que reivindicaba la conquista española como un acto de civilización sobre salvajismo, decía, y restituía el nombre de Día de la Raza. Una visión muy particular. Y que choca de frente con otras miradas, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, la del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. Él conmemoró el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, poniendo el foco en los derechos de los pueblos originarios, en la importancia de la diversidad. Son dos posturas totalmente opuestas sobre la historia y la identidad del país. Claramente. Dos relatos en pugna. Bueno, pasemos a datos económicos un poco más concretos. ¿Qué tenemos? Y hay luces y sombras, como casi siempre. Por un lado, las ventas minoristas que mide CAME, la Cámara de la Mediana Empresa, mostraron una caída en septiembre. ¿De cuánto? Del 4.2% interanual. Es un dato que preocupa al comercio, ¿no? Menos ventas. Sí, claro. ¿Y las luces? Bueno, por otro lado, hubo anuncios de inversiones muy grandes. OpenAI, ¿viste? La empresa del ChatGPT. Sí. Bueno, junto a una empresa llamada Sur Energy, anunciaron una posible inversión de hasta $25,000 millones. Una locura de plata. ¿Para qué? Para instalar un megacentro de datos para inteligencia artificial en la Patagonia. Todavía no se sabe en qué provincia, pero la cifra es impactante. Tremendo. ¿Alguna otra inversión grande? Sí, otra más. YPF, nuestra petrolera, firmó un acuerdo con la empresa italiana Eni. Un convenio por $30,000 millones. ¿También para energía? Sí, para desarrollar la exportación de gas natural licuado, el GNL, desde Vaca Muerta. Esto implica construir las plantas para enfriar el gas y poder llevarlo en barcos, y también un nuevo gasoducto hasta la costa de Río Negro. Son apuestas fuertes a futuro, ¿no? Para generar dólares con exportaciones. Exacto. Apuntan a eso, a generar divisas a mediano y largo plazo, aunque claro, sus efectos no son inmediatos y dependen de que se concreten de verdad. En medio de la crisis actual, son como, apuestas importantes. Entiendo. Y un último apunte nacional antes de ir a las provincias. Cristina Kirchner recibió a Silvio Rodríguez. ¿Ah, sí? Hubo fotos. Destacó la figura del cubano como cantautor, poeta, militante. Un encuentro cultural y político, digamos. Bien. Ahora sí, hagamos un recorrido por algunas noticias provinciales destacadas, más allá de Misiones. Hay de todo, ¿eh? Sí, el país es grande y pasan cosas. Por ejemplo, en Entre Ríos, fue noticia la captura de Pablo Laurta en Gualeguaychú. ¿Quién es? Estaba prófugo. Lo acusan de un doble femicidio en Córdoba y de secuestrar a su propio hijo. Y lo llamativo es que lo vinculan a un grupo misógino que se hace llamar Varones Unidos. ¡Qué terrible! Sí, ya lo están trasladando a Córdoba para que enfrente a la justicia. También en Entre Ríos,
Lamentablemente falleció Jorge Méndez, un referente del folclore de allá, autor de Canción de Puerto Sánchez. Una pérdida para la cultura. El sindicato está viendo si los puede reubicar. Complicado el panorama laboral en algunos sectores. Pasemos a Santa Fe. ¿Qué pasa con Acindar? Acindar está en una situación crítica. La planta siderúrgica de Villa Constitución, ¿viste? Después de parar la producción, suspender gente, ahora la empresa empezó a importar acero de China. ¿En serio? ¿En vez de producirlo acá? Exacto. La UM, el sindicato metalúrgico, está en alerta máxima. Denuncian que puede ser un vaciamiento de la planta. Es gravísimo para la industria nacional y para el empleo ahí en Villa. Qué tema delicado. Muy delicado. Y también en Santa Fe hay una denuncia política fuerte. Un diputado provincial del peronismo, Miguel Rabia, denunció un presunto desvío de fondos. Habla de 4.000 millones de pesos. ¿De dónde? Desde la Agencia de Prevención de Consumo de Drogas, la APRECOV. Dice que esa plata fue a parar a fundaciones que serían fantasmas, vinculadas a pastores evangélicos que son aliados del gobernador Puyaro. Fuerte la acusación. Habrá que ver qué dice la justicia. Sí, una denuncia muy grave que seguro se va a investigar. Nos vamos a Salta. ¿Qué pasó allá? En Salta, la noticia que conmocionó fue la confirmación de la autopsia del excomisario Vicente Cordeiro. ¿Qué dice? Confirma que murió por asfixia por ahorcamiento. Su muerte causó mucho impacto porque él había hecho denuncias públicas muy fuertes antes de morir. ¿Sobre qué? Sobre supuestos vínculos del narcotráfico con el poder político y judicial de Salta. Y bueno, esto reaviva todas esas sospechas y los reclamos de justicia. Un caso con muchas sombras, entonces. Sí. En contraste, una buena noticia en Salta. Se amplió el servicio de salud mental. Sumaron psicólogos en 13 hospitales más del interior. Ahora son 44 hospitales con ese servicio. ¿Eso es importante? Muy. Y un dato interesante que salió de un informe basado en datos de ANSES. En Salta, solo el 0.2% de los que cobran la Asignación Universal por Hijo, la UH, son extranjeros. A nivel nacional es el 1%. Desmitifica un poco esa idea de que hay un gran gasto por ese lado, ¿no? Claro, muestra que el impacto fiscal es mínimo en ese sentido. Y rápido, ¿qué más pasó en las provincias? Tierra del Fuego, Chaco. En Tierra del Fuego hubo preocupación en Río Grande porque aterrizó un avión de la Embajada de Estados Unidos sin aviso oficial previo. Faltó información y eso generó inquietud. Ajá. Y en Chaco, la visita de Milei para la campaña se dio en un clima tenso. Hubo protestas de sindicatos, movimientos sociales y hubo represión policial fuerte. Hubo una manifestación también en el Museo de la Memoria. Clima caldeado en Chaco. Sí. Y podemos mencionar rápido Jujuy, con adhesión docente al paro de Cetera de mañana, reclamando paritaria FONID. Tucumán, también con adhesión al paro docente y una fábrica, Panpac, que pidió concurso de acreedores. San Luis, tensión en el Consejo Deliberante. La Pampa, un senador pidiendo investigar la suspensión de retenciones. Chubut, también con movilización docente mañana. Y en Provincia de Buenos Aires, el cierre de Campo Claro, una empresa de orgánicos después de 30 años. Un panorama provincial muy variado, con muchos focos de conflicto social, económico, político. Tal cual. El país está movido. Bueno, salgamos de Argentina. Miremos el escenario internacional. La noticia central, sin dudas, es el acuerdo de alto el fuego en Gaza. Sí, logrado con mediación de Estados Unidos. Parecía, bueno, la noticia que todos esperábamos, ¿no? Pero surgieron declaraciones contradictorias casi al instante. exactamente. Mientras Donald Trump decía, la guerra terminó, el primer ministro de Israel, Netanyahu, salía a decir que la campaña militar no ha acabado. Eso genera una incertidumbre enorme sobre si esto se va a sostener. Totalmente. Sobre la solidez y el alcance real del acuerdo. Hay mucho movimiento diplomático también. Ayuda británica adicional, aunque Estados Unidos le bajó el precio a ese rol británico. Irán no fue a una cumbre clave en Egipto. Hasta apareció Tony Blair. Tony Blair, ¿qué tiene que ver? Se reunió con la autoridad palestina y suena como posible miembro de una futura comisión que administre Gaza. Mucho movimiento tras bambalinas. Mientras tanto, en Israel, la gente celebró masivamente, ¿no? Sí, hubo imágenes de unas 400.000 personas en Tel Aviv festejando el cese de hostilidades. Y en el terreno, bueno, se espera el intercambio. Hamás liberando rehenes, Israel liberando prisioneros palestinos. ¿Entró ayuda humanitaria? Sí, empezó a entrar más ayuda.
Se reportaron 170 camiones. Y se habla de que hoy mismo Hamás podría entregar unos 20 rehenes. Es un proceso minuto a minuto. Ojalá se mantenga este alto el fuego y sirva para aliviar un poco la situación humanitaria que es terrible. Esperemos que sí, y en nuestra región, en América Latina, también hay focos de tensión. ¿Qué está pasando? En Perú siguen las protestas contra el nuevo presidente interino, José Gerí. Lo acusan de agresión sexual. Y aclararon que la expresidenta Dina Boluarte, que fue destituida, no está prófuga. ¿Y Ecuador? En Ecuador la situación sigue muy tensa por el paro nacional. Llaman 21 días. Es contra la quita del subsidio al diésel. La policía bloqueó los accesos a Quito para que no lleguen manifestantes. Y los organismos de derechos humanos denuncian cientos de violaciones a los derechos humanos en la represión de las protestas. Complicado panorama también allá. Sí. Y una nota diplomática para cerrar. El presidente de Cuba, Díaz-Canel, calificó de vergonzoso y maniobra política que le dieran el Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado. Tomamos nota. Bueno, para cerrar nuestro panorama de hoy, vamos al deporte. Dale, un poco de fútbol. Tuvimos un fin de semana con mucha acción en la liga profesional, la fecha 12. Hubo victorias importantes de San Martín de San Juan, Defensa y Justicia, Central Córdoba, Talleres, Racing, Rosario Central, Aldosivi, Instituto, Sarmiento. Varios empates también. Y hoy hay fútbol. Hoy se completa la jornada. A las 6:30 de la tarde, Platense contra Deportivo Riestra por el Grupo B. Perfecto. Pero la gran noticia del fútbol argentino, la que tapó todo. El ascenso histórico. Exacto. Gimnasia y Esgrima de Mendoza ascendió a la Liga Profesional, a la Primera División. ¡Qué partidazo! Por penales, ¿no? Sí, infartante. Empataron 1-1 con Deportivo Madryn y fueron a penales. Ganó Gimnasia 3-0. El arquero César Rigamonti fue el héroe total. Atajó los 3 penales. Impresionante. Me imagino la fiesta en Mendoza. Total, festejos multitudinarios. Mendoza ahora va a tener 3 equipos en primera. Godoy Cruz, Independiente Rivadavia y ahora Gimnasia. Una hazaña para el lobo mendocino. Felicitaciones a toda la gente de Gimnasia de Mendoza. ¡Qué alegría! Merecido festejo. Y en básquet, rapidito, hoy a la noche hay partido clave por la Liga Nacional. Oberá Tenis Club, el OTC, recibe a Unión de Santa Fe. Es el tercer juego de la serie. Importante para OTC. Bien. Bueno, llegamos así al final de este análisis. Un día, la verdad, atravesado por esa trama compleja económica y geopolítica del acuerdo con Estados Unidos, ¿no? Sí, eso marcó mucho la agenda. Y las tensiones sociales y políticas acá adentro, que se ven en la reforma laboral que se viene, las causas judiciales. La frágil esperanza del alto el fuego en Gaza. Y todas estas realidades provinciales tan diversas, ¿no? Desde crisis industriales hasta logros deportivos que dan un poco de aire. Un panorama muy completo, la verdad. Y volvemos a la frase del inicio, la de Stevenson, sobre ese deber de ser felices. En un contexto así, tan cargado de incertidumbre económica, de conflictos afuera, de desafíos sociales que nos pegan de cerca, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se compatibiliza esa búsqueda personal de bienestar con esta realidad colectiva que nos interpela todo el tiempo? Es la gran pregunta, ¿no? La pregunta del millón. Quizás no se trata de ignorar lo que pasa, ¿no? Sino de encontrar herramientas o perspectivas o, no sé, incluso pequeñas acciones, ¿viste?, que nos permitan navegar toda esta complejidad sin perder de vista que también es importante cuidar nuestro propio bienestar y, ¿por qué no?, tratar de contribuir al de los demás. Es una reflexión que queda abierta, me parece. Totalmente. Una reflexión para seguir pensando. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este panorama de noticias. Gracias a vos y a todos los que estuvieron escuchando. Y recuerden, para encontrar más detalles, información actualizada, análisis de todos estos temas que hablamos, pueden visitar la página web ahoramisiones.com.ar. Ahí está toda la información. Nos reencontramos en la próxima. Que tengas un buen día. Igualmente, hasta la próxima.